interesaba desde niño el tema del mundo natural, por alguna vivencia. Cuando tenía 5 o 7 años en la cordillera occidental, todos los días tenía que hacer un mandado a mis padres en medio del bosque de niebla a traer una leche. Y eso era caminar por un mundo de fantasía, la niebla, los insectos, los pájaros, bueno. Y eso se quedó muy grabado como de los sitios más maravillosos en que yo he estado. Y por eso quería hacer una carrera donde yo estuviera en el mundo natural. A partir de que en bachillerato, en las clases aburridas, yo me ponía a dibujar edificios, pero por una cosa así, pues, realmente no muy explicable. Y dije yo, bueno, soy buen dibujante, voy a estudiar arquitectura. Y entrar a la universidad y arquitectura, finalizando la década del 50, en un mundo que ya se agitaba mucho políticamente, en el que estaban los grandes maestros de la arquitectura vivos y las obras pues se constituían en temas de discusión entre los estudiantes, con los profesores, una dinámica muy fuerte en torno a la arquitectura. Los años de carrera fueron extraordinariamente agradables, muy motivadores y realmente me volví un apasionado por la arquitectura, con la fortuna de que un profesor, realmente era de los mejores profesores que en mi parecer que ha tenido la Facultad de Arquitectura en toda su historia, que fue Samuel García, me llamó a trabajar con él, todavía sin haberme graduado. Entonces, de haber sido un buen discípulo de él, pasé a trabajar con él. A lo largo de todo el proyecto de grado yo trabajaba con él y me hacían encargos de diseño ya de algún interés. Me dio como un sentido a la vida, ¿no? Y a la vida profesional. Desde que estudiaba, para mí el gran referente era Frank Lloyd Wright, el gran arquitecto norteamericano, que estaba vivo cuando yo estudiaba, aunque ya tenía como 80 y pico de años. Y desde el tercer semestre que tuve noticias de él, yo buscaba, donde podía buscaba en libros de la biblioteca, obras de él, y se me volvió una meta ir a conocerlo personalmente. Y me fui para Estados Unidos y atravesé todos los Estados Unidos hasta California, pero el plan mío era ir a Arizona, donde Frank Lloyd Wright tenía una escuela en pleno desierto, en el desierto de Arizona. Otros arquitectos, pues Alvar Aalto, lógicamente, Le Corbusier también, yo admiro a Le Corbusier, aunque pues es de una visión profesional distinta a la de Frank Lloyd Wright, pero admiro mucho la obra de él. Y el otro gran arquitecto que lo admiro mucho es Rogelio Salmona, pues desaparecido hace unos pocos años, con el cual pude tener amistad, una buena amistad. Cuando me llamaron de la Facultad de Arquitectura, me llamó el que había sido decano cuando yo era estudiante, me planteó que se iba a hacer un proyecto de universidad nuevo. Se me explicó muy claramente que de lo que se trataba era de producir una maqueta, es decir, hacer unos diseños muy rápidos en el plano pues ya del lote en Meléndez. Entonces trabajé en todo el proceso, desde los primeros esquemas, el desarrollo de la planificación, ¿no? Toda la parte urbanística, en un equipo que éramos como unos 7 arquitectos de la Universidad del Valle. En el último semestre vino de asesor el arquitecto Bruno Violi, que es como el padre de la arquitectura en Colombia, que para mí fue una oportunidad pues, de conocerlo, en fin. Nosotros tenemos ya un proyecto, un esquema que era muy interesante, distinto a lo que se hizo, pero se hizo fue lo otro, que era el clásico diseño de una universidad tipo sajón, tipo gringo. Los edificios separados, en medio de zonas verdes, lo que nosotros teníamos era una cosa mucho más compacta. Y bueno, luego vino el desarrollo de los planos, entonces a mí se me encargó lo que llamaba bienestar universitario, que era la cafetería,
y 3 edificios pequeños que eran de servicios para los estudiantes. La cafetería, a mi modo de ver, además del edificio de ciencias, era lo más complejo que se diseñaba, porque pues era una cafetería para una población de 10.000 estudiantes. Fuera de eso iba a ser la cafetería de los 6º Juegos Panamericanos. Para mí lo más importante de la cafetería es que toda la Universidad del Valle se planteó ser diseñada con un módulo estructural de 720 por 720 y funcional de 120 por 120. Y el único edificio, eso sí es objetivamente demostrable, el único edificio que manejó 100% bien esa modulación fue la cafetería. Y el porqué o la explicación por qué, pues porque yo en Holanda había aprendido de eso. Es decir, hacer un diseño en una malla modular, eso para mí ya era algo conocido, sabía cómo lograba que nada interrumpiera la modulación. Desde el campo de la arquitectura, Bruno Sevi. Entonces, sus escritos pues muestran que la arquitectura puede tener una relación fuerte con la naturaleza. Una frase pues que merece reflexionarla de pronto, ¿no? porque pues, la arquitectura está en la naturaleza y sin embargo, en mi modo de ver y de lo que he estudiado, la arquitectura moderna se desentiende de la naturaleza, se desentiende por completo de la naturaleza, inclusive trata de sacarla de escena, especialmente pues en maestros como Ludwig Mies van der Rohe. No así Frank Lloyd Wright, que fue el que sí trató de que la arquitectura estuviera integrada al mundo natural. Pero luego me voy interesando en los temas de ciencias, especialmente temas relacionados con el espacio en general, porque pues alguna vez oí yo a alguien que decía que el arquitecto era el especialista del espacio por excelencia. Y claro, pues uno se pone a pensar, sí, pues sí, nosotros trabajamos el espacio, creamos espacios particularmente para la vida humana, escenarios para la vida humana, y pues debiéramos ser unos pensadores muy fuertes del espacio, dominar el concepto de espacio. Y entonces me puse a estudiar a través de obras científicas lo que era el espacio y hasta que llego a James Lovelock, el gran científico inglés que todavía vive, y a la microbióloga Lynn Margulis, norteamericana, y ellos trabajaron juntos y crean una famosa teoría que llama la teoría Gaia. Una teoría que explica que el planeta Tierra tiene una complejidad tal en su funcionamiento que se comporta como un ser vivo, casi como un ser vivo. Entonces eso para mí fue muy importante porque pues como que ahora sí tenía un sentido el espacio, ¿no? Bruno Sevi decía el espacio es orgánico, es decir, había algún anticipo de la teoría Gaia. Lovelock y Margulis dicen en el espacio todo está relacionado y todo interactúa asociativamente para seguir conservando que todo siga vivo. Lo que hace el arquitecto es más bien una minoría de lo que se construye en el mundo, pero construimos los edificios más significativos. Digamos, somos los que hacemos obras arquitectónicas que llevan mensaje, ¿no? Cuyas formas transmiten ideas, es decir, estas obras arquitectónicas son significantes de algo más profundo. La arquitectura moderna le presenta al mundo un nuevo modo de vivir, un habitar diferente a todo lo que había de ahí para atrás. Ese habitar se apoya en los avances de la ciencia, de la técnica, se apoya en un nuevo tipo de arte que lo lidera muy bien la escuela alemana de la Bauhaus, hay una nueva estética. El arte tiene esa potestad de comunicar y los edificios lo hacen también. Entonces, hoy en día la arquitectura, lo que se está haciendo de la arquitectura es una arquitectura de distracción, porque esa es la gran directriz que hace el neoliberalismo en el mundo, pero que en ningún momento
denuncian o anuncian los problemas ambientales que están ocurriendo, sino que todo lo contrario, es como que el mundo va muy bien. Entonces los arquitectos sí tenemos un buen nivel de culpabilidad. Hay que hacer esa arquitectura local, que valore lo propio local, valore los materiales locales y se puede ser absolutamente contemporáneo con ese tipo de arquitectura sin necesidad de traer materiales ni tecnologías sofisticadas. Entonces la propuesta mía es que todo edificio debe ser recíproco. Realmente en el fondo es un pensamiento indígena, pero lo fundamental es esto de que el arquitecto debe restituirle, de devolverle a la naturaleza el derecho del mundo natural de ser suelo vegetal. ¿Y cómo lo hace? En el edificio, ¿no? Entonces en el edificio debe aparecer, si son 1000 metros cuadrados, el edificio debe tener 1000 metros cuadrados de vegetación. ¿Cómo? Es un tema bellísimo para un arquitecto. Para que exista una arquitectura reconciliada con la naturaleza, tiene que haber un ser humano reconciliado con la naturaleza. Entonces, esa arquitectura debe ser representativa del lugar, debe ser identidad del lugar. Cuando uno vea esa arquitectura por los materiales, por formas arquitectónicas tradicionales, uno se da cuenta que está inserto en una historia cultural del lugar. Digamos, pues yo he tenido la intención de cómo desarrollar una arquitectura con un lenguaje en que la naturaleza sea protagonista. Pero eso es una motivación o un objetivo que aparece más bien sencillo y es demasiado complejo. Entonces he sido profesor y han ido pasando los años y digamos los estudiantes sensibles lo han entendido y lo han asumido. Porque no se trata simplemente de que ahora los edificios tengan enredaderas en las fachadas, eso no es. Hay una cosa más de fondo, ¿no? Es su responsabilidad como ser viviente y ser humano, ser pensante. Eso es lo único que distingue al ser humano, no lo hace dueño de la tierra, pero tiene un cerebro que le permite reflexionar sobre lo que hace. De todos los seres vivientes es el único que se da cuenta que hace mal y que hace bien. Pues yo diría que el aporte ha sido de todas maneras que los estudiantes por primera vez se dan cuenta de que un edificio tiene una responsabilidad con el mundo natural y con el mundo cultural. Con el mundo natural es no destruir la naturaleza, es más o menos lo que se le dice desde la cátedra cuna. Incorporar el paisaje, incorporar la materialidad, ¿no? Y con la cultura, por supuesto, es decir, hay una historia cultural, se ha desarrollado una arquitectura que a veces es muy valiosa, muy importante, y estos estudiantes han recibido el mensaje de que no pueden destruir edificios de valor patrimonial. Las obras que yo he hecho, que no son abundantes, pero todas responden al lugar, ¿no? Es decir, un arquitecto inmerso en el mundo de la moda dirá, pues la obra de Harold Martínez no tiene unidad. En el año tal hacía las formas de esta manera y luego las cambia y por allá vuelve y las cambia y las sigue cambiando y cambia los materiales y todo. Lo que pasa es que yo respondo al lugar, respondo a la cultura, ¿no? Y eso no es que yo me lo haya inventado. Ahí aparece mi maestro, Frank Lloyd Wright. Pues, ¿pero por qué? Porque Wright sí tenía muy claro de que uno tiene que ser humilde ante la naturaleza y responderle a la naturaleza. Lo que está allí, yo tengo que estudiarlo, conversarlo y decirle, ya sé lo que usted quiere, ¿no? Y hacer el edificio apropiado pues, para ese lugar. Que el lenguaje arquitectónico genere conciencia, ¿no? No meramente sea un deleite estético, que uno diga que edificio bonito, en fin, algo que es muy subjetivo, pero que sí el edificio haga pensar de alguna manera sobre temas de actualidad. Entonces, digamos, la Plaza de la Caleñidad para mí fue como, o ha sido la oportunidad de lo que yo considero que debe ser el papel del arquitecto ahora. Sus obras deben ser significantes de una nueva realidad que se está viviendo, una realidad problemática,
angustiosa, ¿no? El planeta está siendo destruido y los arquitectos, sobre todo cuando hacen espacio público o hacen edificios de gran importancia, el lenguaje arquitectónico, las formas deben de educar, ¿no? Sobre esto que está pasando, es decir, deben como de decir, bueno, esta arquitectura es distinta y uno ve que la naturaleza está ahí representada, que está lanzando mensajes de proteger la naturaleza. La Plaza de la Calinidad, ¿qué tiene que ser? Debe ser una plaza que de cierta manera recuerde la geografía. Entonces están los cerros, y los cerros están representados por la escalinata, que estén los ríos, los 7 ríos, pero en el piso de la plaza, pero no como un plano geográfico, sino como una metáfora. Hay un lugar de nacimiento, que yo le llamé el charco, de ahí nacen los 7 ríos, digamos que es un nacimiento que produce los 7 ríos, y los 7 ríos pues salen en una forma un poco de espiral a localizar sitios donde hay vegetación, pequeñas áreas de vegetación. Es una plaza, no es un parque. Y la característica de una plaza es que la plaza es un lugar donde la gente va cotidianamente, va todos los días porque allí hay servicios o hay eventos cotidianos, digamos, entonces la gente va allá, pero también hay eventos masivos. La plaza fue diseñada como un lugar de diversión nocturna, que hubiera muchos efectos de luz, de agua, fuentes, hay como 27 pequeñas fuentes de agua que generan aspersión, que generan una niebla húmeda muy linda, que además con efectos de luz. Bueno, las columnas, la pérgola de arriba se ilumina, cambia de color. Pero el papel de la pérgola es, allí se está mostrando el conflicto del mundo contemporáneo, de la civilización occidental que quiere imponer sus formas de ciudad sobre las formas de la naturaleza. Entonces allá arriba que hay una retícula que está interceptada por una especie de espiral. La espiral son las formas fluidas de la naturaleza que interceptan esa cuadrícula. O sea, es una manera de que cuando la gente se dé cuenta que es esa pérgola, va a decir, bueno, ese es el drama del mundo contemporáneo. La civilización occidental quiso estrellarse contra el mundo de la naturaleza, quiso imponer las formas de la civilización occidental sobre la naturaleza, y la naturaleza obviamente le termina ganando. Es un significante de algunos valores propios de la ciudad de Cali. También es interesante el tema del charco, porque la ciudad vivió mucho de los charcos en el río Cali, en el río Pansi, en el río Meléndez, eran lugares populares de diversión. Entonces, sin embargo, en la obra yo llegué y comencé a oír que no, pues que eso está localizado en el Charco del Burro. Y nunca supe de dónde salió el reconocimiento al Charco del Burro, porque en los planos no dice sino el charco. En la arquitectura que yo he hecho desde hace, pues casi que desde cuando hice esta mi casa, que ya estamos aquí como 46 años que se diseñó, es el tema de que un edificio no puede ser una mera envoltura, un mero cajón envuelto por unos materiales bonitos o, ¿no?, unas ventanas bonitas y cosas de ese orden. Que el habitar demanda una riqueza conceptual mucho más fuerte, más profunda. Y eso, ¿dónde ocurriría esa riqueza? ¿Dónde se plasmaría arquitectónicamente? Y es precisamente en la envoltura del edificio. Entonces la envoltura no es una mera cáscara, ¿no? La envoltura debe ser un espacio de transición, especialmente en el trópico. Porque en el trópico es la zona del planeta donde uno puede estar en el interior y puede estar en un espacio intermedio. Es decir, en el interior uno pues se aísla un poco de lo externo, pero debe haber un espacio intermedio entre ese mundo interior y el mundo del resto, que es el mundo pues de la naturaleza propiamente, o el mundo urbano, ¿no?, el mundo de la ciudad, un espacio, digamos, donde coexistan los dos mundos, el mundo de adentro de la arquitectura que se hace para un buen vivir, una buena modo de vida, el espacio intermedio y finalmente el exterior, llámese ciudad, llámese campo, llámese mundo natural.
¿Qué aporta este concepto? Pues incrementa la calidad de vida, permite que el espacio de transición valore lo que hay adentro, es decir, uno está en un territorio intermedio, desde el cual uno dice, bueno, qué rico estar adentro, pero también qué rico estar allá afuera y yo todavía no estoy afuera. O sea, le brinda a la arquitectura una vivencia que normalmente el arquitecto no tiene en cuenta. El arquitecto hace el edificio y del interior pasa al exterior y punto, ¿no? No hay ese proceso de disfrute, de que poco a poco va dejando de estar en el interior y poco a poco va entrando en el exterior. El mejor ejemplo son los corredores en las casas campesinas. Ese es un espacio de transición. Adentro están las habitaciones, uno se encierra de noche, si es clima frío, en fin. Pero en el corredor uno está todavía en la casa, pero comienza a disfrutar del clima externo, comienza a disfrutar del paisaje y si quiere pues pasa inmediatamente al interior y se aísla. Pero ese concepto de la transicionalidad, digamos, yo considero que ha sido de las inquietudes teóricas que me enorgullecen, ¿no? de haberlas desarrollado. No creo que sea el único que esté trabajando eso, pero pues yo me he enfrascado en eso y a los estudiantes los he participado. Y en algunas obras, no en todas se ha podido aplicar, pero digamos esta casa es un magnífico ejemplo. Pues un ser humano que por su historia personal se preocupó desde muy joven, casi que desde niño, por el mundo natural. Y como arquitecto pues siempre he estado con esa preocupación, pues haciendo alguna labor en ese sentido, ¿no? Porque esas dos cosas se conjuguen bien, que fueran realmente una relación armoniosa y no la que nos toca vivir a todos. Yo arquitectura, yo naturaleza.